¿Se me escucha a mí? Parece que se van. Alfonso, yo voy directamente a presentar brevemente el seminario. Bueno, este es el tercero de un ciclo, bueno, pues de seminarios seminarios en este formato online que hemos puesto en marcha dedicados a la logística, lo que es el transporte internacional. Eh, Empezamos con el marítimo, continuamos con el terrestre y finalizamos con el transporte aéreo. Para ello contamos con Alfonso Cabrera, que es experto, es profesional de la formación en estos campos, con los que ya lo habéis disfrutado y hay muchos que estáis aquí, repetís, bueno, sabéis que domina perfectamente la materia. Sabéis también que en este poco espacio de tiempo con el que contamos, que es una hora, tiene muchísima información, pero bueno, luego os pasaremos la presentación y el enlace al seminario para que podáis verlo de nuevo si así lo estimáis oportuno. Y nada, que aprovechéis su experiencia y sus conocimientos para preguntarles en un momento determinado. Yo os voy a dejar, como os decía, simplemente animaros a que entréis en la web de Avante para ver todos los seminarios que tenemos disponibles y podáis participar en ellos, tanto en formato online como en formato presencial. Y bueno, que poco más que deciros, ¿de acuerdo? Que aprovechéis mucho al de Alfonso y al finalizar el seminario a las 2, pues será cuando abramos ese espacio para dudas y preguntas, ¿de acuerdo? Pues Alfonso, todo tuyo. Muchísimas gracias, Cristina. Muchas gracias. Vale, pues bienvenidos al webinar sobre logística aérea, que es, bueno, de lo que se trata. Un segundito. Vale, casi se verá mejor la pantalla. Un momento, por favor. Vale, muy bien. Bueno, pues como le comentaba, mi nombre es Alfonso Cabrera Cánovas. Vamos a trabajar un webinar sobre logística aérea, transporte internacional de mercancías, carga aérea. Tenemos 1 hora y 1/4. Vamos a ir rápidamente porque hay muchísima materia que trabajar, pero bueno, espero que les sea de utilidad. Vale, bueno, soy especialista en comercio exterior. Un segundito, por favor. Vale, tenía que silenciar, si no entra ruido. Vale, como le comentaba, soy profesor desde el año 96 de operativa de comercio exterior, principalmente trabajando temas de Incoterm, compraventa, temática aduanera, transporte y documentación. Tengo algún libro publicado al respecto y, bueno, pues pueden contactar si le parecen conmigo en LinkedIn, que estaré encantado de tener una relación, digamos, más amplia a futuro. Vale, un segundito que hay gente aún entrando. El objetivo del webinar serían estos, son muy amplios: conocer las características del transporte aéreo, diferenciar formas de explotación, aspectos técnicos, diferenciar, por ejemplo, o identificar las funciones que tiene el agente de carga y yate, el transitario, el forwarder aéreo, diferenciar tipos de tarifas y costes, algo muy importante aquí, sobre todo teniendo en cuenta que es el medio de transporte seguramente más caro, conocer la legislación aplicable al contrato, el convenio de Montreal y cómo se formaliza esa carta de porte, el Bill, valorar el tema del seguro de transporte en comparación con el régimen de responsabilidad del portador y, ante casos prácticos, pues determinar costes a asumir, digamos, mezclarlo todo a nivel global de gestión de una operación. El programa tiene esos 8 puntos y yo les destaco ahí en rojo los que creo que pueden ser de mayor interés para una empresa exportadora o importadora al respecto de lo que es el transporte aéreo, que serían conocer las tarifas y costes habituales y esos formatos de tarifa y alta que muchas veces nos pasa al transitario, y poder barajar qué consecuencias tiene con nuestros volúmenes y nuestros envíos típicos, la relación de los Incoterms con la contratación del transporte, quién tiene que hacerlo, quién soporta costes, el tema de riesgos, que también es muy importante, y luego pues centrarnos en el contrato de transporte internacional, tanto carta de porte, entenderla muchas veces, que es un contrato, un documento que a priori se ve y lleva muchos códigos y muchas letras, pero teniendo, digamos, el manual o la guía para entenderlo es muy sencillo. Todo eso lo disponen de ello en el material complementario. Entonces, se les enviará a partir de mañana por medio de Extremadura Avante
tanto el PDF de esta presentación como un resumen ejecutivo, que sea algo así como unos apuntes, donde está todo lo que vamos a comentar. Cada diapositiva a lo mejor tiene 3 páginas, mucho más ampliado, con enlaces de interés, ¿vale? Que les invito bueno, pues a utilizar y a entrar a ver la información que ahí se ofrece. Y luego material complementario. Creo que son como 9 archivos donde hay casos prácticos, normativa diversa, el Convenio de Montreal, instrucciones para interpretar o formalizar un Erwi Bill, etcétera, etcétera. Bueno, el punto primero, los primeros puntos bien muy rapidito, pero comenzar comentando, por ejemplo, que el transporte internacional aéreo tiene unas características específicas propias, como son principalmente a nivel de ventajas e inconvenientes. Su principal ventaja es la rapidez y la puntualidad, eso clarísimo. Su agilidad administrativa, son despachos aduaneros muy rápidos, porque si no perdería sentido el primer punto, la primera ventaja, pero eso no es contradictorio con el hecho de que es el medio de transporte solamente que aplica mayores criterios y restricciones de seguridad, ¿de acuerdo? Aunque, y de hecho es el que menos accidentes tiene, el que menos índice de siniestralidad tiene. Lo que pasa es que los accidentes cuando ocurren son muy mediáticos, pero es un transporte muy, muy seguro. Luego, como cuarta característica, destacamos la amplia red de cobertura y con eso queremos indicar, por ejemplo, que hay, bueno, podemos llegar por aéreo prácticamente a todo el mundo y que además hay zonas del mundo donde solamente son accesibles por aéreo. Hay zonas, por ejemplo, en África, que por tema de infraestructuras de riesgo bélico, para llegar a determinadas zonas, lo conveniente o la alternativa, aunque parezca un poco extraño, puede ser el transporte aéreo siempre que obviamente las condiciones comerciales de la operación lo permitan. Y luego es un medio de transporte también muy flexible. Por aéreo vuela o se transporta casi todo, desde documentos entre bancos, por ejemplo, para un crédito documentario, es decir, sobres con papeles, mensajería, contratos, hasta pues aviones grandes en envíos específicos contratados en régimen charter. Principales inconvenientes: las restricciones técnicas derivadas de las aeronaves, que obviamente nunca alcanzarán el volumen o la capacidad de carga que pueda tener un gran buque en transporte marítimo. A su vez son restricciones derivadas de las dimensiones máximas de las bodegas y de las puertas para acceder y colocar la carga allí. Y luego otro inconveniente obvio es que es un medio de transporte caro. En comparación con los demás es caro. Hay otros como que es contaminante, se avecinan en el futuro restricciones al respecto, etcétera, pero principalmente el hecho de que sea caro genera algunas restricciones que se reflejan en cuáles son las características de la mercancía que se transporta vía aérea. La carga aérea, air cargo en inglés, pues suele tener siempre algún criterio o algún requisito de los que vemos ahí. Por ejemplo, casi siempre son de alto valor. Por eso, digamos, es absolutamente necesario para que sea conveniente usar un transporte como es el transporte aéreo, que resulta relativamente caro en comparación con otros. Otra razón, muchas veces es mercancía urgente, por perecedera, por ejemplo, esquejes de flor que van desde el sudeste español a Japón, normalmente no, van a ir por vía aérea seguro. Mercancía perecedera, pieza o componente con garantía de entrega, las muestras, por ejemplo, previas a un contrato, por razones médicas, de moda, de ayuda, todo, de ayuda humanitaria, todo eso que es urgente, la vía aérea facilita estar en la otra parte del mundo en 24 horas. Ningún otro medio de transporte obviamente lo permite. Luego también otra característica es que no podrá sobrepasar tamaños o pesos excesivos, pues deben cumplir con las limitaciones técnicas de los aviones. Y también suelen ser productos terminados, es decir, productos ya listos para su venta, pues tecnología, productos textil, etcétera. Una materia prima no es normal digamos, que vaya utilizando transporte aéreo por el precio que tiene. Bien, requisitos para el embarque de la carga aérea. Muy importante porque, como hemos dicho antes, hay una agilidad administrativa en los aeropuertos, pero a su vez hay unos requisitos de seguridad tremendos. Entonces, por ejemplo, la mercancía debe ser entregada a tiempo. Eso es un tiempo que deberá indicarle el forwarder, el transitario, el agente de carga o la aerolínea, y que suelen ser pues 4 o 6 horas antes del embarque o un día. Entonces, ese plazo mínimo tenemos que consultarlo, porque si no la mercancía queda rechazada para su embarque. Y luego también tiene determinadas restricciones. Por ejemplo, puede haber mercancías que en determinados vuelos o tipos de aviones tengan restricciones, prohibiciones, pues mercancía peligrosa, o debido al peso y las dimensiones, consultar siempre la posibilidad que tenemos de cumplir con las limitaciones técnicas que tienen las aeronaves, el peso máximo al despegue, digamos, la resistencia que tiene el piso de la aeronave, y pueden ser también debidas al valor. Un alto valor puede requerir, digamos, una declaración de valor en el propio Erwi Bill. ¿Cómo se explota, cómo se comercializa el transporte aéreo? Básicamente hay dos grandes sistemas a nivel mundial, como los hay en transporte marítimo. Allí se llama fletamiento y línea regular, aquí se llama charter, frente a la línea regular. A la izquierda tendríamos dos imágenes típicas del régimen charter, en el sentido
de que vemos piezas que en principio no son mercancía de muchos cargadores, sino que son una mercancía única que ha alquilado ese avión para hacer un vuelo charter, por ejemplo, desde un punto de origen a un punto de destino. Por tanto, todo se negocia, todo es adaptado a ese requisito del cliente, a ese requisito de ese envío. A la derecha tendríamos embarques de mercancía, que vemos muchas cajas cargadas dentro de ULDs, de palés, que los vemos, y esa mercancía pertenece a muchos cargadores y, por tanto, coge, digamos, o ocupa aeronaves que están haciendo líneas regulares. Por tanto, el sistema de línea regular, similar a la línea regular de ese marítimo, los aeropuertos, trayectos, rutas, fechas, horas, todo está preestablecido. Las tarifas aéreas también, los recargos que nos van a aplicar, y nosotros tenemos que adaptarnos, digamos, a esas frecuencias que tenemos. El ejemplo, digamos, que podríamos poner, pues Iberia tiene un vuelo de Madrid a Ámsterdam todos los días que sale a las 4 de la tarde. ¿Vale? Pues yo ya sé que tengo esa frecuencia de salida y está perfectamente estipulado el coste, el flete, la hora de llegada, etcétera, etcétera. Si cogemos servicio charter, simplemente se contrata el uso de una aeronave para un trayecto determinado. Puede ser el transporte de esa pieza indivisible que veíamos en la diapositiva anterior, desde Madrid hasta Soweto, ¿de acuerdo? Hasta un punto dentro de África, hasta un punto en una isla donde corresponda, ¿de acuerdo? Entonces se contrata eso, o se pueden contratar aeronaves por un tiempo determinado para, digamos, utilizar toda su capacidad de carga, como ha ocurrido con algunos lanzamientos de productos, digamos, estrella, muy importantes en determinadas fechas, y eso altera, digamos, el mercado de flete aéreo, la disponibilidad de carga. Vale, aspectos técnicos también muy rapidito, pero bueno, pues que conozca al menos que el aeropuerto obviamente es la terminal, el nodo logístico, la infraestructura por la que va a pasar nuestra mercancía en su carga y embarque para la exportación, y cuando estemos importando, pues la descarga y despacho de import y tramitación interior, y que bueno, pues los aeropuertos más importantes los tienen ahí en pantalla: Hong Kong, Memphis, Shanghái, etcétera. En Europa hay algunos muy importantes como París, Frankfurt, Londres. Si nos vamos al caso de España, pues los 3 top, ¿vale? Aunque estos datos tienen algún año ya, pues siguen siendo Madrid, Barcelona, Zaragoza, Vitoria, también bastante importante, con, digamos, los crecimientos. Actualmente estamos ya por 1 millón de toneladas, lo que es en los aeropuertos españoles, con lo cual eso se ha incrementado en un 20%, pero el top de aeropuertos serían básicamente los mismos. Nodo logístico de transporte aéreo. ¿Cómo funciona un aeropuerto? Pues tiene el lado aire y el lado tierra. En el lado tierra están las terminales. Nosotros como pasajeros conocemos las terminales de pasajeros, pues hay algo similar pero adaptado a mercancía cuando se crean terminales o centros de carga. Cuando un aeropuerto empieza a tener un volumen importante de tráfico de mercancía, requiere tener una, digamos, infraestructura especializada dedicada exclusivamente a eso. La operativa de carga, pues sería carga desde, digamos, la zona donde está la mercancía hasta el avión. Eso se hace con unos trenes aeroportuarios similares a en los que luego van nuestras maletas cuando vamos a embarcar, y luego tenemos tanto el origen o el destino, pues almacenaje, depósito, tránsito, preparación, inspección, despacho aduanero, etcétera, etcétera. Una operativa de carga similar a lo que es transporte marítimo, pero llevado a cabo en este caso en los aeropuertos. El medio de transporte, como saben, obviamente es el avión. Podemos clasificarlos según función comercial. Hay algunos que solo se dedican a transportar mercancía, los mixtos, que son más habituales, con cubierta pasajeros y en las bodegas carga, donde mismo va nuestro pasaje, nuestras maletas, como va también la mercancía. Luego hay combi, que es en la parte de arriba también hay mercancía, y convertible, que son polivalentes y se pueden adaptar. Según capacidad y dimensiones, pues se habla de fuselaje estrecho o ancho cuando son 5 metros o más. Más importante que la aeronave en sí seguramente sería el sitio o el medio de transporte donde va mi mercancía. Nuestra mercancía, igual que van nuestras maletas, van en ULD. Unit Load Devices, o dispositivos unitarios de carga, es decir, contenedores o palés adaptado digamos, al contorno de las bodegas de los aviones, a su fuselaje interno, y que es equivalente a los contenedores de transporte marítimo. Entonces, en esos contenedores luego se van a cargar mercancías de varios cargadores, que eso es lo normal, y dispositivos unitarios de carga tenemos centenas homologados, normalizados, con su código correspondiente y adaptados para llevar mercancía perecedera, congelada, animales vivos, etcétera, etcétera. Muy habituales, por ejemplo, los abiertos para mercancía que tiene un envase embalaje resistente, pues es simplemente una base sobre la que se coloca la mercancía, y como ven en las imágenes de la izquierda, pues se coloca una red a modo de protección y sujeción trincaje de esa mercancía, y así se transporta hasta destino. Mercancía que requiere una mayor protección, pues ya el contenedor, el ULD, digamos, tiene una estructura más cerrada, más fija, con paredes abiertas o no, y con dispositivos pues de temperatura o de lo que sea, ¿vale? El transporte se mueve todo, animales vivos, pues cada cosa lleva
digamos, su medio de transporte específico, su sistema de sujeción. Si hablamos del portador, hablamos de aerolíneas o del intermediario habitual, agente de carga IATA, en terminología IATA, que es la Asociación Internacional de Transportistas Aéreos. Les sonará muy mucho este símbolo de aquí, este acrónimo que está en todos los aviones y en los aeropuertos, etcétera, que es la Asociación Internacional de Transportistas. Entonces, esta asociación se dedica a normalizar todo. Por ejemplo, el Airway Bill, la carta de porte que nosotros vamos a recibir o que formalizamos con el transitario, tiene un formato estándar que viene determinado por las instrucciones de la IATA. Bien, pues el portador puede ser aerolínea directamente, y hay aerolíneas especializadas exclusivamente en carga, ¿de acuerdo? O trabajo con, digamos, intermediarios, como hacemos en marítimo, con el transitario. Entonces, lo habitual es que trabajemos con forwarder, pero si tenemos un volumen muy alto, es posible, es interesante en algunos casos, trabajar directamente con la aerolínea. Si trabajamos con la aerolínea, en todo caso, que sepan que estas están organizadas en alianzas internacionales. Les sonará cuando cogemos un vuelo de Iberia, por ejemplo, que nos dice que Iberia forma parte del consorcio One World. Bueno, pues hay como 3 grupos grandes a nivel internacional. Y todas las aerolíneas se agrupan allí y dentro de lo que es la IATA, de forma que a nivel operativo, la mercancía que vuela, por ejemplo, de aquí hasta Nueva Zelanda, es posible que haga un primer trayecto de Iberia hasta Ámsterdam y que en Ámsterdam coja otro vuelo pues de United Airlines o de American Airlines y nosotros vamos a pagar todo el transporte aéreo, por ejemplo, a nuestro forwarder. Para el forwarder, cuando paga la primera aerolínea, luego hay una cámara de compensación interline between se denomina con un nombre técnico que lo que hace es ajustar fletes que unas aerolíneas se deben a otras por distintos trayectos, ¿de acuerdo? Y al final se determina, digamos, el flete neto a pagar entre ellas. Bien, entonces, más habitual que, digamos, contratar con lo que es aerolínea es contratar con forwarder de aéreo, transitario aéreo o agente de carga aéreo, que es una empresa reconocida, autorizada, con su número IATA, a partir de pasar gran cantidad de cursos, de formación, de requisitos de seguridad, etcétera, y que las funciones son las similares al transitario marítimo. Nos debe asesorar para empezar, ¿de acuerdo? Al expedidor, a nosotros como embarcadores, como shipper, pues de las posibles rutas que tenemos, los tiempos de tránsito estimados, las aerolíneas más interesantes, cuál es la mejor terminal para, por ejemplo, mantener la cadena de frío de nuestra mercancía que va a pasar por 2 o 3 transbordos, etcétera. Todo eso es información técnica que el transitario tiene y que nos debe de facilitar. Comprobar que la expedición es correcta, puesto que él va a entregar la mercancía, aunque yo se la facilito al transitario, él entrega la mercancía lista para embarque a la aerolínea. Por tanto, es muy importante que él aplique todos los criterios de seguridad y normativa internacional y cumplimentar la documentación, como digo, para entregar la mercancía justo lista para embarque. Además de hacernos el Airway Bill, por ejemplo, si movemos mercancía peligrosa, pues también hay un anexo 18 del Convenio de Varsovia, una normativa aplicable al transporte internacional que regula el tema de mercancías peligrosas y que se tiene que expedir indicando el número de peligrosidad de esa mercancía y si puede volar o no en una aeronave donde vayan pasajeros. Bien, esos forwarder, datos del 16, pero no han cambiado mucho. Los más importantes en transporte aéreo son esos que están viendo ahí, DHL, Kuehne+Nagel, DB Schenker, UPS, DSV, CEBA, Geodis. Son nombres que seguro que les sonarán, ¿de acuerdo? No tenemos por qué contratar con los más grandes, pero bueno, son los que en principio tienen mayor facturación. También podemos trabajar perfectamente con un agente de carga local que domine perfectamente la salida y que tenga como corresponsal a otro agente de carga en el país de destino. Pero bueno, esos son los nombres a nivel comercial que más suenan. Apartado 6, aquí voy a frenar un poquito, vamos a ir más despacio porque me interesa bastante más que dominen esta parte, que es la que le interesa a usted directamente en la gestión de sus exportaciones e importaciones. Vamos a ver tarifas y costes, cómo se reflejan el Airway Bill, etcétera. Bien, las tarifas IATA, las tarifas de transporte aéreo, básicamente están normalizadas, publicadas. Antes hacían unas publicaciones a papel enormes, ahora son publicaciones online. Y de hecho todas las tarifas entre aeropuertos a nivel mundial o las combinaciones entre los distintos trayectos están ya publicadas, previstas, y la IATA, digamos, que las normaliza y las publica en varios volúmenes. Los volúmenes que publica habitualmente la IATA se denominan The Air Cargo Tariff y son de 3 tipos. La primera son reglas. Es el manual o el documento de reglas para transporte aéreo. Es un documento enorme donde están, por ejemplo, todos los códigos de los aeropuertos, las monedas, las aerolíneas, aparece, por ejemplo, todos los requisitos de seguridad, los horarios, digamos, en que trabajan las terminales aeroportuarias, los centros de carga, etcétera. Y toda normativa cumplida a efectos de seguridad. Y luego lo que son las cotizaciones en sí, las rates, las tarifas, hay un volumen
bueno, cuando se hacía en papel, para todo el mundo, excepto Estados Unidos, y otro para tarifas norteamericanas. Pues bien, a priori los costes, que sepan que están planificados y normalizados, digamos, acordados en la IATA para que no haya una excesiva competencia. Dicho eso, ustedes pueden conseguir por negociación costes y cotizaciones más competitivas directamente con la aerolínea o por volumen también con el transitario. Los tipos de tarifa que se aplican en carga aérea, pues suele tener una estructura, que ahora vamos a ver ejemplos, y suelen ser o una tarifa mínima, que sería el mínimo a cobrar en cualquier envío, aunque pese solamente 1 kilo, entre un aeropuerto de origen y un aeropuerto de destino. Una primera tarifa que se denomina N o franja N, que va desde hasta 45 kilos o hasta 100, y que en la práctica supone un primer tramo de tarifas por cantidad. Luego en el marco en rojo, la más habitual, que son tarifas por cantidad o tarifas generales de carga. Cuando en el Airway Bill, en una de las columnas que ahora veremos, sale la Q, quiere decir que nos han aplicado una tarifa general de carga, y eso implica que cuanto más pese, y hablo de peso tarifario, ¿de acuerdo? No, que puede ser distinto del peso en báscula, pero cuanto más peso tarifario tengamos tenga nuestro envío, vamos a pagar por cada kilo una cuantía menor, en euros en este caso, si hablamos desde el punto de vista de embarque y transporte desde España. Luego hay un grupo de tarifas también muy habituales para transporte europeo, que son las tarifas básicas, que llevan un componente fijo y un componente por kilo. Otro tipo de tarifas menos habituales son las core rates, son commodity rates specific, y son tarifas, si es que aparece entre el aeropuerto de origen y el aeropuerto de destino, para un tipo de producto, ¿vale? Eso viene por una codificación. O tarifas de clase para grupos grandes de productos como periódicos, animales vivos, puede haber una tarifa específica más baja que la tarifa general. Luego, si nuestro envío fuese a coger un contenedor completo, un ULD, en ese caso nos aplicaría nuestro transitario un mínimo, digamos una parte fija, que sería el peso pivot, y sobre un exceso posible hasta el tope de la capacidad de carga del ULD, pagaríamos otro tramo distinto, otro precio que se denomina tramo over pivot. Y luego todo eso además se modula por tarifas específicas por servicio. Me refiero a que obviamente los envíos actualmente en cadenas logísticas tan tensas, tan complicadas, pues muchas veces se requiere que además de lo anterior seamos los primeros en embarcar. Eso puede suponer un extra coste, pero ya sabemos que tenemos preferencia en el embarque para llegar al mismo destino, y que además eso que se combina con las entregas en destino por parte de la aerolínea en muchas ocasiones, pues significa igualmente que vamos a ser los primeros en entregar en destino. Vale, muy bien. Peso tarifario en carga aérea. Este es un concepto fundamental, por favor, que tenemos que tener en cuenta. Vale, ok. Entiendo que se escucha bien ahora, ¿verdad? Bien, ¿me podrían dar comprobación? ¿Se escucha bien? Sí, vale, de acuerdo. Es que he abierto el chat y he visto, esos son los avisos que había al principio de la sesión. De acuerdo, muy bien. Vale, el peso tarifario es un concepto fundamental. ¿En qué consiste el peso tarifario? Es el peso por el que nos van a aplicar la tarifa. Tarifa que ahora vamos a ver ejemplos numéricos, ¿de acuerdo? Es que esto tiene cierta complejidad, pero el peso tarifario es aquel peso por el que voy a pagar el envío de mi mercancía. Y supondríamos, pues es el peso en báscula, el peso físico, digamos, de nuestro envío. Pues no siempre es así. En casi todos los medios de transporte, sobre todo en grupaje, se aplica una equivalencia de volumen con peso, y sobre todo en transporte aéreo, siendo el medio de transporte más caro, se aplica una conversión de nuestro envío, su volumen, y eso pasa a tener un peso equivalente de volumen que hay que comparar con el peso real de báscula. ¿Cómo se hace esa conversión? Bien, pues el peso de volumen a nivel internacional, excepto alguna aerolínea que se sale de esta equivalencia, la que propone la IATA es el volumen en centímetros, es decir, el largo por ancho, por alto en centímetros, y dividido entre 6.000. El resultado que nos dé de ese volumen de nuestro envío entre 6.000 es el peso de volumen. Y será el peso tarifario siempre que sea el mayor comparado con el peso físico, peso real en báscula. Es decir, el peso tarifario de la aerolínea nos va a cobrar por el más alto entre lo que pesa realmente y el peso de volumen aplicando esta conversión. Por tanto, recomendación, que ya le habrá hecho más de una vez su transitario, que tenemos que tener muy en cuenta siempre que sea posible, porque obviamente hay mercancía que tiene un volumen y unas medidas y son las que son, pero si es posible minimizar el volumen sin perder seguridad en cuanto al envase y embalaje, vamos a acabar eso seguramente reflejándolo en un transporte más competitivo, un menor coste.
Ejemplos de cómo se calcula un peso tarifario. Tenemos un envío que se compone de una caja de peso bruto de 30 kilos. Con esas medidas, ¿vale? Su peso de volumen, aplicando esa conversión, son 46,5 y el peso bruto real en báscula 30. Por tanto, vamos a pagar por el peso de volumen. El peso tarifario que se reflejaría en el Airway Bill serían 46,5 kilos, aunque el peso real del envío sean 30. Segundo caso, tenemos un peso bruto, peso real de 100 kilos y un envío con esas dimensiones. El peso de volumen se queda en 59,79, por tanto pagamos por el peso real en báscula. El siguiente paso es cómo vemos eso y cómo aplicamos las tarifas anteriores que hemos comentado, esa de mínima, ese primer tramo de N y esa tarifa general por cantidad a partir de 100, 300, 500 kilos. Bien, le voy a poner en pantalla ejemplos de tarifas reales de salidas desde Madrid, Barajas y Barcelona del Prat, pues hasta distintos destinos, y así vamos a exponer esas tarifas que comentábamos antes. Esa, por ejemplo, desde Madrid a Barranquilla en Colombia, es la típica estructura de tarifa general por cantidad. ¿Qué significa? Esta M significa el mínimo. Cualquier envío que hagamos aquí, por pequeño que sea, medio kilo, va a pagar 60 euros. El segundo tramo, N, va desde ese mínimo y hasta 100, ¿de acuerdo? Hasta 100 kilos. Solamente si superamos los 100 kilos, pagaremos 3,42 por cada kilo. Mientras no lleguemos allí, estamos en el tramo N y pagamos 5,14. Si nuestro envío supera los 300 kilos, entonces nos aplicará una tarifa de 2,45. Bien, en un caso, por ejemplo, que se componga de 3 bultos, cada uno pesa 20 kilos y esas son sus medidas, digamos, sus dimensiones. El peso de volumen se queda en 33,40, el peso en báscula asciende a 60 kilos, peso tarifario 60 kilos. Como estamos en el tramo N, porque no hemos llegado a alcanzar los 100 kilos, se nos aplica 5,14 y el flete aéreo, y estoy hablando aquí exclusivamente del transporte aeropuerto de Madrid a aeropuerto de Barranquilla, ascenderá a 308,4. En este segundo caso les he puesto un ejemplo de tarifa básica que se compone de un tramo fijo y de un tramo, digamos, en función del número de kilos. Es muy típico para, digamos, trayectos europeos. Aquí, por ejemplo, tenemos para ir de Madrid a París, tenemos con Iberia, con Air France. Entonces, con Iberia tenemos un fijo de 23,44 y luego por cada kilo 0,73. Hacemos el peso de volumen, el peso en báscula, vamos a pagar por los 110,88, pero partiendo del tramo fijo inicial, la tarifa básica de 23,44. 23,44 más ese peso que hemos determinado por los 0,73, el flete de ese envío, 104,38. Aquí tenemos otro envío de Barcelona ahora hasta Kuala Lumpur, en Malasia, otra nueva estructura de tarifa general por cantidad en que tenemos un mínimo, un primer tramo hasta 45 kilos, superado 45 kilos pagamos 15,43, para más de 100, 14,10, para más de 300, 11,57 y para más de 500, 10,17. Un segundito, por favor. Vale, continuamos con la exposición, con los casos que estamos viendo. Este caso, por ejemplo, es de Barcelona a Turín. Tenemos un mínimo, un primer tramo de 12,76 kilos hasta llegar a 45, de 45 en adelante 10,27 y para más de 100, 5,84 y si superamos los 300, 4,74. ¿Qué ocurre? Nuestro envío es un bulto, pesa 7 kilos y estas son sus medidas. Comparando ambos, pagaría 7 kilos, pero los 7 kilos por el primer trayecto, por el primer tramo N, asciende o da un total de 89,32. Como no hemos alcanzado el mínimo, ¿vale? Esta M de aquí, se nos aplica ese mínimo, ¿de acuerdo? Siempre se aplica el mínimo cuando el resultado de multiplicar la tarifa por kilo por el peso tarifario no alcanza a llegar, digamos, no alcanza ese mínimo. Bien, como les comentaba, ese será el flete que nos aparecerá en una de las casillas del Airway Bill. Ahora después vamos a ver supuestos reales del Airway Bill basados en operaciones totalmente reales. Bien, pues a ese flete entre el aeropuerto de Madrid y Barranquilla, por ejemplo, se le aplican otros recargos, otros costes. Muy habituales en transporte aéreo, el recargo por combustible. Tengamos en cuenta que el transporte aéreo es el mayor consumidor por unidad, por volumen, por tonelada, ¿de acuerdo? El transporte hasta o desde el aeropuerto, que podrían ser los acarreos, normalmente se combina con transporte por carretera por su relativa rapidez también y agilidad. Los costes en los aeropuertos o, por ejemplo, el despacho de aduana para exportación e importación. En caso de ser necesario, si hacemos un envío desde aquí, desde Madrid,
hasta París, desde Cáceres hasta París, pues obviamente no hay despacho aduanero, pero en caso de que vamos a tercer país o compramos de terceros países, habrá un despacho aduanero. Y luego hay otros costes más específicos que pueden ser, por ejemplo, que esto muchas veces son cuestiones de mercado, en el sentido de que, por ejemplo, el cargo por documentación, la emisión del Erwibil, pues puede ser que en algún caso se lo cobren o que si tienen un volumen alto no lo cobren, que paguen un recargo por mover mercancía peligrosa, por pagar en destino, por seguridad o por valor. Ese cargo por valor lo que hace es aumentar, digamos, la indemnización que nos pagaría la aerolínea por encima del límite que regula el convenio de Montreal, que ahora después vamos a ver, que está en torno a 19 derechos, son 19 derechos especiales de giro y equivale aproximadamente a 23 euros por kilo. Bien, de todo lo visto hasta ahora, peso tarifario, cotización o flete aéreo entre aeropuertos y recargos se reparten y, digamos, se asignan a pagar por vendedor o comprador en función de los Incoterm. Los hemos trabajado en webinar previos, pero no sé si son los mismos existentes, si es obligatorio pasar un poquito por los Incoterm, aunque sean solo 3-4 minutos, para comentar lo básico. Les comento que estamos en plena adaptación o actualización de los Incoterm de la versión 2010 a 2020. Yo me voy a centrar en los 2020, les he puesto un caso práctico ya con el nuevo, por ejemplo, DPU. Y bueno, quien no lo haya visto en las anteriores webinar, o bueno, por aclarar o asentar algún concepto, obviamente las operaciones de comercio exterior están sujetas a mayores riesgos. Esos riesgos requieren normalizar. Y la normalización en el plano de la compraventa básicamente se apoya o se soporta por medio de los Incoterm. ¿Qué son los Incoterm? Unas reglas de la Cámara de Comercio Internacional que lo que hace es determinar, ¿vale?, los términos comerciales entre vendedor y comprador. ¿Qué hacen los Incoterm? Pues son un conjunto normalizado de términos que reparten las obligaciones y costes entre vendedor y comprador de forma que, puesto un Incoterm, FCA, CPT, CIP, DAP en nuestro contrato de compra-venta, estamos ganando seguridad jurídica y estamos normalizando las prácticas porque, teóricamente, ambos, vendedor y comprador, entendemos lo que significa un DAT, terminal aeroportuaria de llegada, o un DAP, o un CPT. Eso debería de ser lo que ocurriera, ¿vale? Otra cosa es que realmente los Incoterm se conozcan bien y se apliquen bien. Vamos a hacer un intento de mejora de eso. Entonces, aplicar un Incoterm a un contrato supone identificar las obligaciones de cada parte respecto a quién contrata el transporte. Lo tiene que hacer el vendedor todo, el comprador todo, una parte cada uno, hasta qué punto. Luego la entrega de la mercancía y, por tanto, cuándo se transfiere el riesgo. ¿De acuerdo? Que eso es muy importante y es una parte desconocida de los Incoterm. Y luego también determina quién tiene que hacer el despacho de export o de import en cada caso. Así que los Incoterm son absolutamente imprescindibles para poder gestionar una operación de comercio exterior. Su operativa va a depender en grandísima parte del Incoterm que se haya puesto en el contrato de compraventa, que obviamente es el que se habrá negociado en la oferta hasta que se acepta y se convierte en contrato. Nos determina contratación y, por tanto, costes y, por tanto, desde el punto de vista del vendedor, qué precios doy a mi comprador. Luego, entrega de mercancía, determinación del riesgo y tema aduanero, aspecto clave y fundamental en las operaciones de comercio exterior. Bien, 4 cositas más sobre los Incoterm. No regulan, por ejemplo, el medio de pago. Dicen simplemente que el comprador tiene que pagar, pero no dicen si es con crédito documentario, con transferencia. Eso es algo que todo lo no regulado en los Incoterm tiene que estar específicamente, digamos, pactado y expresado en el contrato de compraventa. Se actualizan aproximadamente cada 10 años, desde la primera versión del año 36 del siglo pasado. Al principio no era cada 10 años, pero bueno, actualmente sí se está haciendo ya cada 10 años y en breve, desde el 1 de enero del 2020, entrarán en vigor los Incoterm 2020, los nuevos. Dicho eso, una versión nueva no deroga nunca la anterior, porque no son leyes. Su naturaleza es lex mercatoria. ¿Qué significa? Pues como las UCP 600 que regulan los créditos documentarios, son una normativa que propone la Cámara de Comercio y que, bueno, si las partes tienen a bien de forma voluntaria la incluyen en su contrato de compraventa, eso sí, una vez incluido en el contrato, adquieren fuerza legal. Es decir, es obligatorio su cumplimiento por una parte o por otra. Una controversia mercantil que llegue a juzgado, que llegue a arbitraje mercantil, se mirará la documentación, lo que ha ocurrido y utilizando el Incoterm se puede decir que parte dejó de cumplir su obligación si es que tiene que ver con el tema de entrega, transporte o riesgos. Bien, principales cambios que ha habido en los 2020. Se ha actualizado el Incoterm DAP y se ha reformulado a DPU. Este es un Incoterm multimodal y por tanto lo podríamos usar en aéreo. La redacción de la publicación nueva pues ha mejorado la presentación y las explicaciones y la concreción.
El punto 3 no afecta a aéreo, pero bueno, se ha tratado de compaginar el uso de FCA con transporte contenedor y la exigencia de un BL on board, que es una fórmula bastante poco práctica. Y bueno, el punto 4 sí que tiene interés, por ejemplo, para aéreos. Se ha modificado la cobertura de seguro en el Incoterm ZIP, que es uno de los multimodales, y por tanto, si lo usamos, ahora tenemos que contratar una cobertura ICC-A, cuando antes se nos exigía una ICC-C, ¿de acuerdo? Vamos a comentar esto un poquito después. Ya se solía contratar A, pero ahora es obligatorio. Si contratamos como vendedor cuando tenemos que hacer una operación en ZIP, la cobertura ICC, estaríamos incumpliendo el contrato de compraventa y, por tanto, teniendo seguramente un problema a futuro. Se recoge expresamente la posibilidad de que las partes gestionen su transporte con los propios medios. Eso para aéreo no funciona, pero sí para carretera. Y, bueno, se han clasificado mejor los costes. La estructura también ha cambiado. Siguen siendo 10 obligaciones para vendedor, 10 para comprador, pero, por ejemplo, lo que era entrega estaba antes en la obligación a 5 y ahora ha ganado protagonismo. Se pone, digamos, la segunda de las obligaciones y se explica en la tercera con la transmisión de riesgos. Y se ha ganado en claridad porque, por ejemplo, hay una obligación específica de despacho de exportación que antes hacía referencia a seguridad, sobre todo también cuando tengan o cuando se hagan con la publicación, que les recomiendo que así sea, pues tendrán las obligaciones A9 y B9 que vienen a especificar los costes que quieren asumir cada una de las partes, vendedor y comprador. Bien, se clasifican en multimodales y marítimos. Por tanto, los multimodales serían los adecuados para aéreo, y de ahí les destaco pues Sword, FCA, CPT, ZIP, DAT, que ahora ha pasado a ser DPU, ¿de acuerdo? DAP y DDP, y bueno, los marítimos serían para graneles, no se usarían en aéreo, pero vamos a citarlos un poquito porque muchas operaciones se hacen con FOB en transporte aéreo, aunque no sea en absoluto adecuado. ¿Qué dice cada uno de esos 5T? En Esword el vendedor entrega en sus instalaciones u otro lugar, puede ser el almacén de un operador logístico en la ciudad de al lado o en el polígono de al lado, ¿vale? Y entrega la mercancía allí sin despachar de exportación. Ni siquiera carga en el vehículo de origen, que en la combinación con aéreos suele ser siempre carretera. FCA almacén vendedor supone que el vendedor entrega la mercancía a sus instalaciones cuando carga a bordo del primer vehículo y ahora sí hace también el despacho de exportación. Por tanto, cambio respecto a Sword, cargamos la mercancía, despachamos de exportación, que nos conviene muchísimo cuando obviamente es necesario porque controlamos el DUA a efectos de respaldar la facturación sin IVA, exenta de IVA. FCA otro lugar es que el vendedor entrega en el lugar que sea, por ejemplo, imaginemos desde envíos de Cáceres hasta la terminal aérea de Barajas, y entregamos allí despachando de exportación cuando la mercancía llega en el vehículo de carretera. La descarga ya en esa terminal del aeropuerto de Barajas sería un coste de nuestro comprador, nos vamos a suponer neozelandés o australiano. CPT aeropuerto de destino, por ejemplo, CPT aeropuerto de Australia, el vendedor paga el transporte hasta dicho aeropuerto, pero entrega. Esto es interesante porque los Incoterm del grupo C tienen una dicotomía entre hasta dónde el vendedor paga costes, pero dónde entrega. Esa entrega se refiere, esto es importante, a la transferencia del riesgo de daños a la mercancía durante el transporte del vendedor al comprador. Después, en los casos prácticos, veremos cómo eso se puede ver en un escenario de transporte aéreo. ZIP es exactamente igual como CPT, pero ahí significa insurance, significa que el vendedor también tiene que contratar un seguro de transporte para cubrir los riesgos que soporta el vendedor. ICC-A o la adaptación a ICC-Air, que es A, pero adaptado, digamos, a los riesgos típicos de aéreo. Se habla en vez de medio, pues se especifica aeropuerto, se especifica aerolínea o avión. DAT, que no aparece ya en los 2020, pero que se puede seguir usando. Con este Incoterm el vendedor entrega y paga el transporte hasta dicho aeropuerto, por ejemplo, ese aeropuerto de Australia, y entrega cuando se descarga la mercancía en dicho lugar. A partir de ahí supone costes y riesgos del vendedor. Justo a partir de ese momento ya es el comprador el que soporta costes y riesgos. Despacharía de importación, pasaría con los costes en el aeropuerto y haría el transporte final hasta sus instalaciones. DAP, lugar de destino, DAP es Delivery at Place. Si suponemos que es el almacén del comprador, supone que el vendedor debe asumir costes y riesgos hasta que la mercancía se entrega en destino, en ese lugar que concreta el Incoterm, sin despachar de importación ni descargar del vehículo. Por tanto, en el momento en que llega a ese aeropuerto y hasta el transporte final, hay una pieza clave y fundamental que es una adecuada coordinación con mi comprador, para que mi comprador, por medio de ese agente de aduanas, transitario, representante aduanero, haga el despacho de importación. En caso de que no sea así, es posible que tuviéramos un problema para incluso poder gestionar nuestra operación, aunque sea culpa del comprador que no ha hecho el despacho, pero a mí me seguiría cobrando costes mi transitario.
DPU es exactamente igual que DAP, pero es el Incoterm nuevo que ha sacado 2020 y que significa descargado, ¿vale? Debería poner en unloaded. Vale, pues descargado en destino significa como DAP, pero además nuestro transportista va a hacer la labor de descarga. Pues podría ser habitual para, o digamos, adecuado para paquetería, para envíos completos, más complicado que el transportista haga la descarga. Y DDP lugar de destino es exactamente igual que DAP, pero además nosotros hacemos el despacho de importación en el país de destino. Hacer un despacho de importación cruzado, tanto en Esword como en DDP, es algo relativamente complejo, puede no hacerse y seguramente lo hace en mejores condiciones, tanto en Esword, que despache de exportación el vendedor y por tanto no usarlo sin usar FCA, y en DDP, por ejemplo, punto interior en Australia, tener que hacer yo un despacho de importación en Australia, primero habría que ver si la normativa australiana lo permite, de forma directa a mi empresa, de forma o mediante un tercero, el transitario, el representante aduanero, y luego las implicaciones fiscales que aquello pueda tener, si no es mucho más conveniente que lo haga el australiano, por ejemplo, a efectos de pago de impuestos, como pueda ser el IVA, en el cual se puede entrar en la mecánica de compensación, como trabajamos aquí en Europa. Bien, para terminar con los Incoterms, voy a comentar dos cositas de los marítimos. Hay planteo. ¿Aplicables a aéreo? Pues en principio no, desde luego. Pero el free on board, ese on board suena mucho a transporte aéreo y se ha usado bastante. Si fuera así, y cogiendo un Incoterm que habla siempre de buque, de puerto, etcétera, y colocando en una operación aérea, que a priori no es lo conveniente, significaría o podría entenderse como que el vendedor entrega y paga costes hasta colocar a bordo del avión en el aeropuerto de salida. CFR y CIF supondría que pagamos el flete hasta destino y CIF implicaría además un seguro, que en este caso, siendo CIF, puede ser de cobertura más básica, el ICC-C, pero aconsejable elevarlo por acuerdo entre las partes. Todo lo anterior se traduciría, todo esto lo tienen en el material que se les facilita, con mucho más detalle, pero bueno, se facilitaría, por ejemplo, una primera función de los Incoterm para calcular precios en función de los costes que tenga que asumir un vendedor. Entonces vamos a partir de intentar describir un escandallo de costes, partiríamos de la fabricación en base a embalaje, que puede ser específico por exigencias del mercado de destino, más certificado de origen, por ejemplo, y el margen comercial. Con eso tendríamos un precio seguro local vendedor. A ese se podría sumar en la carga del vehículo, de la mercancía del vehículo, que normalmente lo va a hacer personal del vendedor y es un costo interno. Pero sí que tendríamos que sumar el despacho de exportación para poder alcanzar un precio FCA local vendedor. Si a eso sumamos el transporte interior, alcanzaríamos el precio de FCA, por ejemplo, pues aeropuerto de salida o podría ser un almacén de un transitario. Ahí pagaríamos la manipulación, el handling y otros gastos, como la tarifa G4, que es la equivalente a la tasa T3, el cargo por seguridad, que es el ISPS, y el coste de la carga a bordo del avión, ¿vale? La manipulación que eso conlleve. Con todo eso tendríamos precio FOB, aeropuerto de salida. Insisto, el FOB no debería usarse con transporte aéreo, pero de esta forma cubrimos todas las posibilidades. Si sumamos el transporte principal, tendríamos un precio CPT-CFR. Si sumamos prima de seguro, CIF o DAT, suponiendo que ahora, como yo soporto los riesgos, ese seguro que antes contrataba obligatoriamente por CIF y CIF, ahora lo contrato para soportar o cubrir los riesgos míos como vendedor, pues tendríamos ese precio CIF o DAT. Si a eso sumamos los costes en el aeropuerto de destino y el transporte interior, llegaríamos a DAP, almacén del comprador. El coste de la descarga final conseguiríamos DPU, almacén del comprador, y luego si quitamos la descarga, porque DDP no la lleva, pero si sumamos el despacho de importación, podríamos dar precios de DP, almacén del comprador. Obviamente, cuando se negocia una operación, no se dan todos estos precios, pero es conveniente dar al menos dos. Uno que lleve el transporte principal a cargo de una parte y otro que lleve lo contrario, que el transporte lo pague la otra, para ver un poco cuál sería un Incoterm adecuado con el objetivo siempre de conseguir minimizar el coste final de la mercancía en destino. Bien, pues esos efectos coste. Ahora vemos con números cómo queda eso. Pero si vamos a la parte riesgos, que es otra función fundamental de los Incoterm, ocurrirá o puede ocurrir un siniestro durante la cadena logística y los Incoterm también determinan el punto en que se entrega la mercancía en cada uno. Y en cada uno es distinto. Con Esword, en el almacén sin cargar. FCA, cargado a bordo. Por ejemplo, CPT, cuando se entrega al primer transportista. Es decir, tenemos que comparar el Incoterm acordado en nuestra operación, esa operación que ha sufrido el siniestro, con el punto de entrega del Incoterm, y perdón, comparar el punto de entrega de ese Incoterm que hemos utilizado con el siniestro, con el lugar donde ha ocurrido el siniestro del transporte.
Y comparando ambas cosas, caben dos opciones. Esto es muy sencillo, sobre todo si el siniestro es localizado, si no tenemos que tirar de peritaje si se complica. Pero si es claro, por ejemplo, pues el avión pues ha tenido un siniestro en vuelo. Si el siniestro ha ocurrido antes del punto de entrega que marca el Incoterm, por lógica, no se llegó a entregar. Esa es la principal obligación del vendedor. Por tanto, teníamos riesgo vendedor, problema para el vendedor, que podría hacer reponer la mercancía o llegar a otro acuerdo con el comprador. Pero el comprador, si no se le llegó a entregar, no está obligado a pagar la compraventa. Opción 2. Si el siniestro es posterior a la entrega, el vendedor consiguió entregar. Por tanto, se genera la obligación de pago por parte del comprador. Y estaríamos hablando de riesgo comprador. Bien, vamos a intentar hacer un caso práctico de cálculo de precios y asignación de riesgos. Este caso lo tienen en el material complementario, lo podrán leer allí con más detalle, yo voy a ir un poquito rápido. Y bueno, pues desde España se hace un envío de un mobiliario hasta Melbourne, ¿de acuerdo? Y con destino final a Canberra, que son 1000 kilómetros más arriba. Entonces vamos a trabajar varios precios con varias posibilidades. Es un mobiliario, damos el precio de coste, el aeropuerto de origen y destino, coste de embalaje, certificado, transporte, manipulación, gastos de despacho de exportación, y luego vamos a ver, comparado el siniestro ocurrido en distintos puntos de la cadena logística, en este caso 4, comparados con cada Incoterm, si el siniestro en esa combinación supone un riesgo vendedor o riesgo comprador. Para determinar el precio de venta, por ejemplo, para llegar al más básico, que es S-Word, obviamente tenemos el coste de fabricación, envase de embalaje, certificado y el beneficio. Estos siempre estamos trabajando construcción de precios desde el punto de vista objetivo de cubrir costes más beneficio. Luego, obviamente, el precio depende de muchas más cosas, como saben, de temas comerciales, política de marketing, pero bueno, aquí estamos siendo objetivos en función de cómo más costes por parte del Incoterm al vendedor supondrá o determinará obviamente un precio mayor para cubrirlos, porque siempre decimos el vendedor paga esto y el comprador paga no sé qué en tal Incoterm, al final lo paga todo el comprador. Si el Incoterm es un Incoterm largo, le vendrán más cosas en la factura del vendedor y tendrá que pagar menos, ¿de acuerdo? Pero si le vienen menos cosas porque el Incoterm es más corto, pues más cadena logística que tendrá que pagar el comprador. Bien, pues fabricación, envase y certificado más beneficio, precio de S-Word. Sumado el despacho de exportación, precio FCA Cartagena. Sumado el transporte hasta Barajas, precio FCA Almacén, Lufthansa, por ejemplo, de Barajas. Para llegar a CPT sumaríamos el paso por el puerto y el flete aéreo. Ahí no he puesto el FOB porque lo normal es que se utilice un transporte multimodal. Con eso tendríamos precio CPT en la terminal de carga de Melbourne por 36.701 €. CPT más paso por ese aeropuerto más, CPT más seguro, como hemos visto antes, se transforma en ZIP. La I significa Insuram. DAP, DPU, Canberra, supondría pagar la manipulación de otros gastos en el puerto de Melbourne, que son 74 €, y el transporte hasta Canberra, que es la localidad, el almacén donde está mi comprador. Y por tanto tendríamos un precio DAP, DPU, no lo diferenciamos ahí, aunque siendo estrictos, si tuviéramos que pagar un extra de descarga en destino, pues podríamos sumarlo para alcanzar el DPU. Y el precio de DP es el precio de DAP o precio de DPU más el despacho de importación. Sumamos ahí un importante importe en el sentido de que podría ser arancel, masiva, más lo que es la gestión en sí del despacho de importación. Segunda aplicación de los Incoterm. Vamos a suponer que ha ocurrido un siniestro en esos 4 puntos, ¿vale? Entonces, tenemos que suponer que ha ocurrido en uno, en otro, en otro y en otro, pero pongo los 4 para que simulemos todas las posibilidades. Por ejemplo, en el primer trayecto de carretera, desde el almacén del vendedor, Cartagena o Cáceres hasta Barajas, ha ocurrido un siniestro. Si hubiéramos usado S-Word Cartagena, ¿vale? O S-Word Cáceres, el riesgo es del comprador, porque el vendedor entrega desde que se pone a disposición del comprador la mercancía. Con FCA Cartagena ocurre lo mismo. Sin embargo, con FCA Barajas, nosotros como vendedores tenemos que posicionar la mercancía correctamente hasta llegar a la terminal de Barajas. Como el siniestro, este de aquí, es del primer trayecto, pues ahí el riesgo es del vendedor. No ha conseguido entregar la mercancía. CPT y ZIP son curiosos porque al ser Incoterm multimodales, lo que dice el Incoterm es que ante varios trayectos, cuando se entrega al primer transportista, se transfiere el riesgo del vendedor al comprador. Por tanto, CPT y ZIP, en realidad, a nivel de riesgo, son exactamente igual que FCA, almacén del vendedor. Por eso los dos son riesgo comprador. Y sin embargo, si hubiéramos pactado DAP DPU o DDP Canberra, en ambos casos el riesgo lo soportaría el vendedor. ¿Por qué? Porque nuestra entrega se produce allí en Canberra, en el almacén del comprador, sobre el vehículo final de llegada. Y obviamente ha ocurrido el siniestro mucho antes en el trayecto inicial. Por tanto, el riesgo lo soporta el vendedor.
Esto es muy interesante, que lo vean y que comparen cuando han tenido un siniestro, obviamente, y cuando se entregaba el Incoterm. En base a eso, tenemos el problema principal del vendedor o el comprador. Tenemos el problema los dos, pero ¿quién debe soportar el riesgo? Te lo dice el Incoterm. Luego, cuando se negocien los Incoterm, obviamente, como está dentro de la negociación del contrato de compraventa, pues es un conflicto de intereses. Y hay muchísimos parámetros para tener en cuenta cuál es el más adecuado. Por ejemplo, uno que no he puesto aquí, pero que es lógico, es los Incoterm multimodales para transporte por carretera, aéreo combinado con carretera, marítimo combinado con carretera, y dejar los Fast FOB, CFR y CIF exclusivamente para transporte marítimo y graneles. Pero bueno, otros criterios a aplicar a mayor complejidad de una operación, pues Incoterm más corto. No me conviene, por ejemplo, entregar DAP punto interior en un país africano donde las infraestructuras son complejas, donde hay un riesgo bélico, donde es un primer mercado o primera vez que voy a hacer allí una operación, donde no sé cómo funciona la aduana, donde no sé cuánto de fiable es mi importador haciendo su despacho. Luego, el que suponga el precio final más competitivo, por eso les decía que es conveniente pasarse al menos varios Incoterm y cotizaciones con transporte a pagar por uno o por otro. Desechar los despachos aduaneros cruzados, acabar en la frontera es lo habitual, aquellos que clarifiquen el riesgo de transporte, que lo dejen todo a cargo de uno o de otro, por eso el grupo C es más conveniente usarlo con marítimo, y el que permite ofrecer un mayor servicio en principio. Si no hay los problemas previos, estos de complejidad, etcétera, pues dejar la mercancía cerca de mis clientes seguramente va a ser un valor diferenciador en positivo a favor de que acepten nuestra propuesta de negocio. Y a veces es simplemente el que impone una de las partes, si es que no hay más posibilidades. Vamos con el último apartado interesante también, que es la parte jurídica. ¿Vale? ¿Cómo se regula el contrato de transporte internacional aéreo de mercancías? Bueno, les diría que de mercancías, pero también es de aplicación incluso para pasajeros. Bueno, se hace a partir del Convenio de Montreal del 99. Estaba en Convenio de Varsovia, etcétera, el siglo pasado, pero esto ya se ha actualizado y prácticamente todos los países, como ven ahí, 136, en el último documento que ahora pondré en pantalla, este de aquí, eran firmantes ya del Convenio de Montreal. Por tanto, podemos decir que se aplica a todo el mundo, a todos los países principales e importantes. El Convenio de Montreal obviamente es muy amplio, habla de causas de exoneración de responsabilidad, habla de las obligaciones de las partes, del vendedor, del comprador, pero si nos vamos a un dato muy interesante, cuando ocurre un siniestro, que es normalmente cuando se mira el marco jurídico aplicable y cómo podemos reclamar, pues un dato interesante a conocer en cada medio de transporte es el límite de indemnización del portador ante pérdida, ya sea parcial o total, avería o retraso. E insisto, o retraso. Es el único convenio de todos los que regulan los marcos, los transportes, los contratos de transporte internacional, que incluye el retraso, digamos, en un límite de indemnización exactamente igual que la pérdida y la avería, por peso bruto de la mercancía. Perdida, averiada, que es dañada, que ha perdido su valor, ha perdido parte de su valor, o retrasada. Bien, pues ese límite de indemnización, también por lógica, es el más alto de los que aparecen en todos los marcos jurídicos de los contratos de transporte internacional. Se fija en 19 derechos especiales de giro por kilogramo. Cuando nació el convenio en el 99 aparecían 17 derechos especiales de giro, pero incluía una fórmula de actualización cuando, digamos, se viera que el valor de la mercancía media que se transporta también se aumenta, y en el 2010 se pasó esos 17 derechos especiales a 19. ¿Qué es el derecho especial de giro? Bien, es una unidad de cuenta del Fondo Monetario Internacional que, bueno, tiene una fórmula interna con el dólar, la libra, el euro, el yuan, las 4 o 5 monedas más grandes, más importantes a nivel mundial, y que, por ejemplo, hace unos días, el 25 de octubre, cotizaba a 1,1140 euros. Aplicando 19 derechos especiales de giro por ese tipo de cambio, nos viene a decir que el límite de indemnización que nos va a pagar un portador cuando nos pierde mercancía en aéreo está en torno a unos 21 euros, 21,11 a ese tipo de cambio. Suele oscilar entre 21 y 25. En el material que les facilito, en el temario, aparece el enlace para, digamos, acceder al tipo de cambio aplicable a ese derecho especial de giro. Aquí están viendo la cotización del 25 de octubre de la semana pasada, como les comentaba. ¿De acuerdo? Pues ese va a ser el tope. ¿Quiere decir eso que me van a pagar eso por peso bruto de cualquier envío que haga? No. Cuando me pierdan una mercancía o me dañen una mercancía o llegue con retraso, usted deberá de probar, de reclamar, ahora vemos los plazos, y probar el valor que tiene esa mercancía que se ha perdido. Como máximo, le pagarán el valor de esa mercancía hasta que no supere el límite. Si supera el límite de indemnización de esa fórmula que hemos visto, el límite de indemnización será lo que nos pagaría la aerolínea.
Bien, plazos de reclamación, las averías, 14 días. En caso de retraso, 21 días desde la entrega. Y el plazo de reclamación, esas reservas iniciales, esos plazos, abre, digamos, un proceso en el que pues, estaremos hablando con seguros y seguros, con la aerolínea, con el transitario, pero antes de 2 años, si no hay una respuesta que nos convenza o que sea la que consideramos que es adecuada, tendríamos que ir a reclamar a juzgados o arbitraje si queremos, digamos, abrir el procedimiento jurídico obligatorio para resolver esa controversia. Vale, ese es el marco jurídico. Vamos a ver ahora la carta de porte. Con esto terminamos. El WeBill tiene muchas funciones: prueba documental, recibo, hoja de instrucciones, por ejemplo, cuando se dice la temperatura a la que tiene que viajar, la flor cortada, el esqueje, etcétera, recibir el destinatario cuando recoge la mercancía, y puede, si se rellena la casilla, ser un seguro de transporte con el seguro, con la compañía que trabaje esa aerolínea. También puede ser una declaración de valor según una casilla que ahora veremos. Formalización y formato. Sigue un formato, digamos, propuesto por la IATA, muy estandarizado, se emite por la aerolínea o por el agente de carga, y en el reverso recoge un clausulado que es conveniente conocer, que básicamente lo más importante es lo que he comentado. Ese es el aspecto de un WeBill. En la parte de arriba a la derecha aparece que se hace llamar la atención sobre que hay un límite de responsabilidad del transportista. No es correcto la expresión, sería más bien el límite de indemnización. ¿De acuerdo? De indemnización por esa responsabilidad del transportista si se considera que el transportista es responsable, porque ya digo que hay causas de exoneración como causas de fuerza mayor. Vale, pues tendríamos ahí una serie de datos que ahora vemos en un caso real. Aquí vendrían las tarifas, el coste a pagar, y debajo, pues ese reparto de costes, si cae a la izquierda, prepagado o debido, en función del incoterm que hayamos pactado. Este es el reverso de un WeBill. Y ahí, aunque se lea muy mal, pues aparece referencias a los marcos jurídicos aplicables para ese contrato, como son, como vean ahí, el Convenio de Montreal. En los casos prácticos que les he puesto, hay dos. Vamos a intentar exponer al menos el primero, porque llegamos ya al tiempo casi. Pues bueno, vamos a ver ante una operación determinada cómo se cumplimenta un WeBill, cómo se reparten los costes, etcétera. Esto es una empresa, por ejemplo, que va a hacer un envío hasta Japón. Se ha pactado CPT Aeropuerto de Narita y bueno, se ha utilizado un transitario que va a hacer un trayecto inicial desde el almacén del vendedor hasta el aeropuerto de Sevilla y luego pues el envío correspondiente. Ahí aparece la comparación de peso de volumen con peso real y por tanto la determinación del tarifario, que es el mayor, como estamos viendo y como os comentado antes, y además unos recargos que se han aplicado en este caso, que son a pagar al carrier, al transportista, dos de ellos y otros dos a pagar a la gente. Ahora vemos cómo cae eso en cada una de las casillas. Bien, el WeBill es un documento bastante complejo a priori si no se sabe el porqué de los datos, pero tienen un documento en el material complementario interesantísimo que va casilla por casilla diciéndole qué significa. Aquí arriba, por ejemplo, aparecen datos como el aeropuerto de origen, etcétera. Aquí aparece el despedido shipper, aquí el destinatario, aquí el agente de carga, el agente del transportista. Estamos con las casillas de la izquierda. Aquí a la derecha arriba aparece la aerolínea que recoge la mercancía en origen. Luego aparece el código IATA de la gente, ya les he dicho que están registrados, tienen que pasar por cursos y registros específicos. Luego aparece el aeropuerto de salida, en este caso Sevilla, y debajo unas letras, que esos son el itinerario. Por ejemplo, esto significa que va de Sevilla a Ámsterdam con Iberia, y que de Iberia hay un segundo vuelo a Tokio por esta segunda compañía, cuyo código de 2 letras es KZ. Que la moneda siempre es el aeropuerto de origen, en este caso salimos de Sevilla, euros, y como esto es CPT, pues el cargo por peso y otros cargos, como vamos a ver, están prepagados. Aeropuerto de destino es Tokio, aquí aparecen datos e instrucciones para manipulación, aparecen pues las instrucciones que hayamos dado, manipular con cuidado, mantener refrigerado entre 4 y 6 grados. Aquí tenemos, por ejemplo, en este centro, bultos, peso bruto, kilos, clase de tarifa. Son 5 bultos con un peso bruto de 1.579, que al ser mayor que el de volumen, va a ser el peso tarifario o peso a cobrar. Este peso a cobrar de aquí es el peso tarifario. Está indicando que este dato está en kilos, porque puede ponerse también en libras, que es una tarifa general por cantidad que corresponde pagar 3,86 por cada kilo. Por tanto, este es el flete total. Aquí abajo nos aparecerán unos recargos. Si acaban en A, significa que se pagan al agente, al transitario, y si acaban en C, es que se pagan al carrier, al porteador. Pueden ser por expedición del BL, por recogida, por ejemplo, por seguridad o por combustible. Y esto es luego, en las últimas casillas de aquí a la izquierda, de cargo por peso, aparece primero el flete, luego otros cargos a pagar a la gente, que son la suma de los dos que hay aquí, y otros cargos a pagar al transportista, que son los dos recargos que acaban en C. Se viene aquí, por tanto, flete aéreo más cargos a la gente y al transportista, total pagado 7.375.
Esa sería un poco la estructura típica de un Airwheel. Vamos a suponer que por causa imputable al transportista pues ha ocurrido un siniestro y se ha perdido la mercancía. Nosotros probamos que el valor que tiene esa mercancía en destino son 24.785, suponemos que el tipo de cambio del DEG es 1,13 y que por tanto el límite de indemnización serían 33.901,13. En ese caso daríamos parte a la compañía, obviamente intermediará su seguro, pero en la aplicación del convenio de Montreal lo normal es que acabáramos cobrando el valor total de la mercancía, que son 24.785,90. Eso obviamente lleva todo un expediente de presentación de documentación, de negociación, de prueba, etcétera, etcétera. Pero esto sería suponiendo una pérdida total de la mercancía. Vamos a suponer que ahora hay una pérdida parcial y que se ha perdido una parte del envío y que esa parte pues, tiene un valor más alto que el resto y que por tanto su valor en destino son 8.431,80. ¿De acuerdo? Aparece aquí. Bien, el límite de responsabilidad, aplicando esos 19 hechos especiales de giro por el peso que tiene ese palé, que es el que más valor tiene, pues da 6.076. En ese caso, la indemnización del portador se parará en 6.076. No nos pagará, digamos, todo el valor que tiene nuestra mercancía. Habría una parte, un perjuicio cercano a unos 2.400 euros que habríamos perdido. ¿Cómo se puede arreglar eso? Podríamos haber hecho, vuelvo aquí atrás, una declaración de valor aquí en el propio Airwheel, rellenando esta casilla de valor declarado para el transporte y poner el valor total de la mercancía. En ese caso nos pagarían lo que vale. O también puedo tener un seguro. El seguro puede ser un seguro que me facilita la propia aerolínea o un seguro mío particular. Si comparamos un seguro de transporte mío con una compañía, Mapfre, Winterthur, etcétera, frente al límite de indemnización del convenio de Montreal, pues tiene algunas ventajas. Obviamente tiene un coste mayor, hay que contratarlo. Pero, por ejemplo, ventajas que tiene, en ese seguro yo puedo modular cuánto del trayecto completo se incluye y puede ser desde mi almacén, mientras que el convenio de Montreal actúa durante el trayecto aéreo. Una vez probado el daño, se inicia el expediente con la compañía de seguros, que tampoco es fácil, pero ya es ella la que posteriormente reclama al portador, al carrier, a la aerolínea, y luego, pues, si contratamos un seguro, obviamente yo puedo declarar el valor total de mi mercancía y la indemnización de la compañía aseguradora no se para en el límite de los derechos especiales de giro, sino que pagaría en principio el total del valor asegurado, además de que puedo añadir ahí riesgos que sean considerados como causas de exoneración para el portador, pero que en mi seguro particular sí que añado. El caso segundo, y con esto terminamos, pues una empresa española que se dedica en este caso a una importación, porque bueno, algunos de ustedes se dedicarán a la exportación y otros a importación, pues este caso es al contrario, es una compra desde Estados Unidos de material por parte de esta empresa. El Incoterm que vamos a utilizar en este caso supone que la mayoría del transporte lo vamos a contratar nosotros y bueno, me parece el peso tarifario, el peso de volumen, etcétera, etcétera, los recargos. El Airwheel que se formalizaría aquí, tendríamos la compañía Iberia, tendríamos mi proveedor, nosotros seríamos Metalia, la empresa que en Madrid va a recibir esa mercancía, habríamos trabajado esa operación con un transitario que sería Globalis, con ese código IATA, el aeropuerto de origen es el JFK, hasta llegar a Madrid en un vuelo directo con Iberia. La moneda aquí son los dólares norteamericanos, código ISO de 3 letras, USD. El cargo por peso y por valor está debido, ¿vale? Porque en este caso hemos comprado FCA y lo vamos a pagar nosotros. El aeropuerto de destino es Madrid-Barajas, hay una reserva de vuelo para el tema de retraso y luego tenemos un envío, una partida que pesa 550 kilos, ese es su peso de volumen, porque el peso bruto de aquí de la segunda columna es el peso real en báscula para control de, digamos, la colocación de la mercancía en la aeronave y pagando 2,78 tenemos 1.530 de flete. 2 recargos a pagar al carrier, al portador, sumados a ese flete, un total de 1.995. E igualmente, como hemos comprado FCA, terminal JFK, aquí planteamos una reclamación en función del valor que tiene esa mercancía y del límite de indemnización que les indico del convenio de Montreal. Siempre que el valor que reclamamos en principio no supere el límite de indemnización, nos pagarían la aerolínea su seguro normalmente, ¿vale? El seguro de responsabilidad civil que tiene esa aerolínea hasta ese tope, hasta ese valor, si no supera el límite y si supera el valor de nuestra mercancía, el límite de indemnización, pararía, digamos, el tope sería ese límite de indemnización. En caso de retraso, como les comentaba antes, es curioso, pero es muy interesante plantearlo en tema de transporte aéreo. ¿Por qué? Porque una de sus máximas es obviamente los plazos de entrega.
la rapidez y, por tanto, el compromiso de entrega. Entonces, mucha mercancía que viaja bajo condiciones de cumplimiento estricto de plazos lo hace por transporte aéreo. Si, por ejemplo, por culpa del transportista se ha entregado fuera de plazo y hay un perjuicio económico, digamos, cuantificado en 3.467 euros, penalización en el contrato de suministro. Eso lo compararíamos con el límite de indemnización que marca por peso bruto, y si no lo supera, que en este caso no lo hace, ese perjuicio económico podríamos reclamarlo. Terminamos con 4 cositas a modo de conclusiones. Planificar siempre la operación, ser previsores, tener en cuenta el Incoterm, tener en cuenta las aduanas, muchísima información previa. Segundo, controlar el volumen para el tema del peso tarifario en sus expediciones, para controlar el coste, para optimizar ese coste. No fijarnos solo en el flete entre aeropuertos, sino en el coste global de la operación, costes locales, transportes iniciales, entregas, manipulación. Usamos varios forwarders, es decir, que nos filtren el mercado y nos pasen cotizaciones de distintas aerolíneas, aunque no pasar de 2 o 3, en el sentido de que tengamos determinado volumen de contratación con ellos para conseguir buenas cotizaciones, buenas condiciones de transporte y aplicar, por ejemplo, pues indicadores de gestión logística, KPIs, para seleccionar transitarios según rutas y países de destino en función de cumplimiento de los plazos, etcétera, etcétera. Y solicitar siempre las cotizaciones con un detalle enorme, todos los posibles costes incluidos, incluso aquellos a los que se hace referencia, muy típico y muy habitual, por ejemplo, pues esta cotización no incluye costes extra en la terminal de destino por despacho de importación. Bueno, dígame, en principio, según su información, qué costaría ese despacho o esa revisión aduanera. Es decir, lo que se dice que no se incluye y no aparece el numerito, el importe, pedir aclaración para que luego, cuando ocurra esa circunstancia y tengamos que hacer frente a una factura, que sea el importe que a priori nos han indicado. Bueno, pues disculpen, lo primero, la velocidad de la exposición. Había una materia, como nos ha pasado en los anteriores 2 webinars, pues bastante amplia y con cosas a comentar. Por favor, abrimos turno de pregunta hasta que tengan cualquier cosita. Sí, una imagen. Mire, todo lo que han visto. Sí, me comenta un compañero si podemos enviar una imagen con las diferencias entre los Incoterm 2010 y 20. Sí, se va a enviar el PDF de toda esta PowerPoint completo, ¿de acuerdo? A partir de mañana. Con lo cual, les puedo incluir ahí pues la diferencia en cuanto a las obligaciones que hay, y luego hay una diapositiva completa que me he parado un poquito, que son los 6 o 7 puntos en los cuales ha variado los Incoterm 2020 respecto a 2010. No son grandes variaciones, pero sí que hay que tenerlas en cuenta porque la estructura de las obligaciones ha cambiado, la redacción también, y hay cambios importantes, por ejemplo, si utilizan ZIP, ya que ese seguro antes era en base o cobertura ICCC y ahora es cobertura mínima ICCA. Con lo cual, si no estamos contratando bajo esa cobertura internacional, digamos, la más alta de las 3 que hay, tendremos seguramente un problema porque estaríamos incumpliendo el contrato, no estaríamos utilizando, digamos, cumpliendo con la obligación de... Vale, reiniciamos ahí audio. Que nos impone el Incoterm. Otra pregunta, ¿a qué se refiere con solicitar 2 cotizaciones del transporte principal? Sí, me refiero, por ejemplo, a que cuando yo estoy negociando con un australiano, podemos hacer ofrecer un primer precio FCA en Cáceres y luego puedo darle otro precio CPT aeropuerto de destino. Él, igualmente, comparando eso con lo que le costaría gestionar la cadena logística desde España hasta el aeropuerto de destino, podemos determinar y negociar qué parte interesa que contrate el transporte. Básicamente, aquel que le salga más barato el transporte internacional debería ser la parte, vendedor o comprador, que lo gestionara, porque de esa forma estaríamos minimizando el coste global acumulado de la mercancía hasta llegar a destino. Imagínense que yo soy una empresa pequeña y mis fletes de transporte pues son los que puedo encontrar en una página como iContainer, pero no tengo rebajas, no tengo condiciones especiales. Sin embargo, le estoy vendiendo a una empresa súper grande que tiene un volumen de operaciones internacionales tremendo, que consigue unos fletes más baratos. No interesaría en ningún caso que yo gestionara el transporte internacional. Seguro que lo podrá hacer mejor mi contraparte, mi comprador, y por tanto debería él llevar eso. Entonces, eso queda muy claro cuando nos pasamos 2 cotizaciones, él me las pasa a mí y yo lo comparo, por ejemplo, con lo que me cuesta a mí gestionar la diferencia entre esos 2 Incoterm, se puede saber cuál de los 2 debe de hacerlo. Vale, yo tengo sobre la mesa la elaboración de un presupuesto ZIP Valencia. ¿Qué debe incluir realmente ese presupuesto? Pues debe incluir, ¿estamos hablando de transporte aéreo?
Vale, el envío es Hacer de... la pregunta por privado, ¿no? Porque no se ve en el chat. Vale, no se ve, un segundito, a ver si puedo... Bueno, en general para los asistentes, ¿vale? Si hacéis las preguntas por el chat, hacerlas en abierto para que todos podamos verlas. Vale, yo lo que acabo de ponerlo en abierto, pero es que... Vale, sí, Emi, ya lo he puesto, sí, no, que es vale. marítimo, vale. Vale, en este caso es marítimo, vale. Si es marítimo, Emi, tiene que hacer, obviamente, el transporte desde, voy a suponer, punto de Extremadura hasta el puerto de Valencia. El transporte lo paga usted. También paga el paso por el puerto, manipulación, THC, tasa de 3, ISPS, etcétera. Paga el flete hasta el... Perdón, ¿me está diciendo presupuesto Valencia? Yo tengo en la mesa sobre la elaboración de presupuesto CIP Valencia, pero estamos en compras. Vale, es de marítimo por el Incoterm, correcto, pero ese presupuesto CIF Valencia, ¿es usted para exportación o usted como importador? Vale, ventas, ¿no? Yo vendo también a una empresa. Vale, en ese caso, si vende a una empresa y esa empresa está, por ejemplo, imagínese, no sé, en Australia o en China o en Argentina, más que poner un presupuesto CIF Valencia, debería de poner un presupuesto FOB Valencia, por ejemplo, porque el CIF significa que usted paga el transporte hasta el puerto de destino y obviamente usted está en España y para usted Valencia es su puerto de salida. ¿De acuerdo? Dicho eso, ¿puede trabajar con CIF Valencia? Sí. Se entendería que entonces sus costes son preparación de la mercancía, envío del transporte hasta Valencia y contratación de un seguro que cubra los riesgos hasta que usted entrega la mercancía en Valencia. Lo que pasa es que es una rareza, porque si usted está exportando desde España, Valencia para usted es el puerto de embarque, con lo cual lo lógico sería o FOB o FCA Terminal de Valencia, y CIF debería ir acompañado no del puerto de embarque, sino del puerto de destino, puerto de Veracruz en México, puerto de Miami en Estados Unidos. Vale, es una operación entre dos empresas españolas, o sea que vende CIF Valencia. Sí, es que es una incongruencia, efectivamente. Vende CIF Valencia y eso va en contenedor y se va a exportar posteriormente. Claro, ellos lo querrán exportar, de acuerdo. A ver, pues se está utilizando el Incoterm mal, se está utilizando, pero bueno, eso ocurre muchísimo, ¿eh? Yo he visto cantidad de veces FOB, punto interior dentro de la península, en un pueblo, FOB y el nombre del pueblo, he visto CIF y punto interior como este caso, significaría para usted contratar transporte y seguro hasta Valencia, pero se estaría poniendo mal el Incoterm. Sí, está mal utilizado, efectivamente. Porque si uno lee el Incoterm CIF completo, le dice que usted paga transporte hasta el puerto de destino y el lugar geográfico que aparece concretando eso es el puerto de embarque, que usted paga un seguro desde que se embarca a bordo en el puerto de salida hasta el puerto de destino y, sin embargo, el lugar que concreta de nuevo es Valencia. Con lo cual, ese Incoterm, si no han cerrado la operación, convendría modificarlo. Si ya la tiene cerrada y tiene que cumplir con él, mi interpretación seguramente será que tiene usted que preparar la mercancía, no está cerrada, vale, pues si no está cerrada, convendría modificarlo. Eso seguramente la otra parte lo habrá utilizado para importación y de hecho la gente utiliza SWORD, FOB, CFR y CIF y con eso hace el 90% de las operaciones, pero la mayoría de las veces, a ver, esto hay que decir con cuidado, pero están mal utilizados en el sentido de que no se utilizan los Incoterm adecuados para una operación. De usted de aquí de Extremadura a Valencia va a ir por camión, va a ir por carretera, con lo cual en ese caso un CIF no tiene sentido. Pero si lo usa, sería pagar el coste de transporte y seguro hasta allí. El conveniente sería, si usted va a entregar una empresa de Valencia, que posteriormente la empresa de Valencia va a exportar donde sea, pues DAP Valencia sería perfecto, porque de hecho los Incoterm se pueden utilizar a nivel nacional, igual que a nivel intracomunitario, sin despacho de exportación. Con DAP usted paga el transporte desde su almacén en Extremadura hasta el almacén que aparezca detallado lo más posible en su cliente en Valencia. Y en ese caso sus obligaciones son contratar el transporte, pagarlo y soporta riesgo hasta que la miel cargada en ese camión llega a las instalaciones de su vendedor. Esa es su operación. A partir de ahí, él venderá como corresponda a su cliente en el extranjero.
Ah, vale, perfecto, sí, porque a mí es mío privado, igual, exactamente igual. De hecho, los Incoterm siempre lo han dicho, para los 20, me alegro de ello, dicen claramente que cuando se habla de que el vendedor tiene, por ejemplo, que gestionar una parte de la cadena logística y contratar un transporte, dice también se puede hacer con sus propios medios. Además, es algo muy habitual. Si usted tiene una flota de camiones, por tanto, hace transporte privado complementario y lo hace con chofer suyo. ¿De acuerdo? Pero puede vender exactamente igual DAP Valencia. Usted se compromete a entregar en la fecha que hayan acordado, semana, plazo, etcétera, la mercancía objeto del contrato de compraventa en las instalaciones de su comprador en Valencia. Detalle el lugar geográfico lo mejor posible. Yo lo de CIF Valencia, CIF España, son problemas. Si yo sé el almacén, el polígono y la ciudad, pongo DAP, que es Delivered at Place, especifico el lugar geográfico, la dirección de mi comprador y al final ponemos Incoterm 2020 o 2010, porque el DAP no ha cambiado de una versión a otra prácticamente nada. Prácticamente nada. Y usted es responsable de preparar la mercancía, llevarla hasta dicho lugar sin incluir la descarga. Sin incluir la descarga. La descarga en ese almacén ya es coste y riesgo del comprador. Nada, gracias a usted. ¿Alguna pregunta más? Estamos ya en tiempo, ¿no, Cristina? Pues sí, bueno, pero ha sido un caso práctico muy, muy ilustrativo el que nos ha Sí, presentado Emi. sí, sí, muy ilustrativo y muy habitual, ¿eh? En mí es muy Ujú, habitual que las empresas pasen cotizaciones y hagan pedidos utilizando CIF con un pueblo interior y FOB con aéreo y cosas de ese estilo. mm. Hay mucho que comentar aún sobre el tema Incoterm porque todo el mundo los utiliza, pero lo que no se utilizan es correctamente. Bueno, espero que estos seminarios que hemos tenido contigo, Alfonso, nos ayuden un poquito bueno, pues a solventar esas dudas o hacerlo de forma más correcta, claro. Sí, un segundito, voy muy rápido con la última Sí, consulta. ¿Tengo tiempo, Cristina? Sí. sí, vamos a darle ahí 5 minutillos Vale, más. hay un compañero que ha dicho, me ha parecido entender que la transferencia de riesgo en CIP acabado en P, se produce con la carga de la mercancía en el primer transporte. ¿Es así? Correcto, es así. El Incoterm CIP dice literalmente la Cámara de Comercio que cuando es una cadena logística con varios transportes, el vendedor entrega la mercancía a efecto de riesgo cuando la carga a bordo del primer vehículo del primer transportista. Entonces, CIP, por ejemplo, Puerto de Veracruz, ¿vale? Imagino que también es un tema de transporte marítimo que está comentando. Puerto de Veracruz en México supone que yo envío la mercancía, pago el transporte, contrato un seguro, pero en el momento en que la mercancía sale de mis instalaciones a bordo de ese vehículo, ya se ha transferido el riesgo al comprador. Sin embargo, me termina preguntando el compañero, y en caso CIF, la transferencia en caso CIF no es al primer transportista. CIF, su entrega es exactamente igual que FOB. Es decir, si hacemos CIF en Puerto de Veracruz, en México, la entrega de la mercancía por parte del vendedor al comprador a efectos de riesgos de transporte se hace cuando se embarca en Valencia, por ejemplo, o en Algeciras o en Lisboa, y si fuera CIF, toda la cadena logística del contenedor, el riesgo lo soporta el comprador. Muy bien, Emi. Sí, comenta que quiere alertar a los compañeros sobre el caso que utilizan mal los Incoterm. Efectivamente, se acarrean gran cantidad de riesgos, controversias posteriores, porque muchas veces no se pueden cumplir lo que uno dice. Incluso cuando se hacen operaciones como DDP, pues puede ser que sea imposible cumplirlo simplemente porque yo no puedo hacer el despacho aduanero en un tercer país. Hay que consultar esa normativa primero. Muchas veces se acaban gestionando las operaciones de una forma distinta a lo que dice el Incoterm. Y es porque cuando uno se va a la realidad y a intentar gestionarla, es imposible. Es imposible. Muy bien. Bueno, pues si no hay muchas más dudas, yo creo que lo vamos a dejar, lo vamos a cerrar aquí. De acuerdo. Muchas gracias una vez más, Alfonso, por tus lecciones de logística y yo espero que, bueno, que el resto de asistentes también les haya sido de provecho. Como siempre hacemos, finalizado el seminario, en un par de días aproximadamente, o bueno, intentaremos enviaros la documentación que comentaba Alfonso, no solo la presentación, sino bueno, los casos prácticos, etcétera. Y así como un link al visionado del seminario por si queréis repetir su visualización. Vaya. Y os pasaremos también una encuesta de satisfacción para que por favor nos transmitáis, bueno, pues qué tal os ha parecido la sesión. Muy Muchas bien. gracias a todos. Muchísimas gracias a Extremadura Avante, a todos por la asistencia y el interés. Gracias. Hasta siempre. Hasta luego. Hasta luego.